Verificar, dice, la verificación de las labores del agente de seguridad pactadas en el contrato entre la empresa de seguridad y el administrador del edificio deben verificarse y hacerse cumplir. El administrador de la, voy a decir así, de la instalación, ¿correcto? Todo lo que hace, todas las labores que realiza un agente de seguridad en una empresa, en una edificación en general, han sido coordinadas, ¿no? Han sido ya analizadas. Siempre digo esto, ¿no? El agente de seguridad simplemente cumple sus funciones, nada más. Porque no puede salirse también justamente como dice la primera parte, ¿no? De controlar, no puede salirse, pues, de lo que no está estipulado en el contrato con la empresa cliente. No lo puede realizar. Si la empresa, el cliente le dice que no puede dejar ingresar, por ejemplo, en una institución del Estado, no puede dejar ingresar a un cliente, voy a decir así, ya, okay, en presunto estado de ebriedad, ¿no es cierto? Eso está en el reglamento y el vigilante, el agente de seguridad, básicamente cumple ese reglamento, nada más. Hay situaciones que se presentan, ¿no? Algunas son positivas, otros no lo son tanto, pero eh, el rol, repito, para la seguridad patrimonial, específicamente patrimonio de la empresa que lo contrata, ¿no? El rol de este agente de seguridad es vital, cumple un rol. Ya les decía, hay temas rotativos, puede ir a a diferentes tipos de empresas en tal caso, en diferentes condiciones de trabajo, ¿no? En diferentes condiciones de trabajo. En tal caso, haciendo un resumen de las funciones del supervisor de seguridad privada, controlar, exigir, prevenir y verificar, ¿no es cierto? Básicamente en función a las acciones que realiza. Y a sus compañeros, o sea, a su cuadrilla, a las diferentes cuadrillas, ¿no? Controla, exige, previene y verifica el correcto accionar, voy a decir así, de las diferentes cuadrillas que está supervisando. Este es un tema importante porque también el supervisor de seguridad privada realiza los reportes respectivos. Realiza los reportes respectivos. Porque algún agente de seguridad de repente no está cumpliendo sus funciones, llegamos y no está en al ingreso, o no acompañó brindando seguridad a determinado vehículo, o no tiene conocimiento específico del funcionamiento y del uso de su arma, o es una persona de repente muy irascible, muy descontrolada de repente al momento de atender a un cliente, no tiene criterio, no tiene tino, no tiene dominio de su ira, de su carácter, no es empático, bueno, tantas situaciones que se pueden dar. Y el supervisor de seguridad va a reportar estas acciones, ya hablando específicamente del desempeño de un agente de seguridad. ¿Cómo se desempeñan? ¿Lo hace de manera adecuada, tal cual nos pide el cliente, o no lo hace? Y esa situación se reporta. Por eso que muchas empresas optan de repente por un tema, repito, rotativo, ¿no? Por un tema rotativo de puestos, en este caso. ¿Ya? Una empresa de seguridad privada lo hace tranquilamente. Un tema rotativo de puestos. Vamos a ver, vamos a detallar en tal caso ahora también cuando ocurre un robo, un asalto, cómo debe reaccionar un agente de seguridad privada, ¿no? Lo vamos a ver también el día de hoy. Ah, correcto, ok, a ver. Dice, ¿no? Aplicar los conceptos de seguridad bajo los criterios del cliente en la unidad a la que ha sido designado, claro. Y puede ser diferente tipo de cliente. Puede ser un colegio, puede ser una empresa de transportes, puede ser una entidad bancaria, puede ser una institución del Estado, donde es muy distinto. Es más, de repente no solo un agente de seguridad, pueden ser varios, ¿no?
pueden ser varios, y hay coordinaciones que se hacen entre los mismos agentes de seguridad. ¿Ya? He tenido la oportunidad de trabajar en entidades del Estado donde justamente pues, el rol de estos agentes de seguridad era vital. ¿Por qué? Porque era la afluencia de clientes, en este caso, bueno, específicamente eran registros públicos, la afluencia de clientes era masiva, ¿no? Ahí, por ejemplo, no podían, en la entrada a los registros públicos, no podía dejar en ningún momento su puesto, en ningún momento. Es más, no solo era no dejar su puesto, sino específicamente para el puesto de trabajo que les estoy mencionando, tenía que entregar documentos, tenía que explicar algunos procesos, algunos trámites, tenía que entregar documentos, formatos de repente cuando ingresaba un cliente, y tenía que explicarle al cliente según su requerimiento qué es lo que tenía que hacer. El rol es, por eso les decía, el rol es importante, ¿no? Alguien tiene que hacerlo. Y ya ni qué decir, pues, en el caso de un asalto, ¿no? Ya el uso de armas, la coordinación, la aplicación del plan de emergencias, cuando ocurre un incendio, organizar a las personas, mantener la calma, bueno, tantas situaciones que la gente de seguridad privada puede atravesar. No lo sabemos, ¿no? Todo pasa de manera intempestiva, digamos, ¿no? No lo sabemos. Se presentan como un accidente, ¿no? Cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, se presentan como un accidente. Un accidente se presenta de la manera más inesperada y de la manera también más rápida. En el caso de una emergencia también. Y en este caso, el agente de seguridad, el supervisor de seguridad privada, debe estar preparado. Y su equipo debe estar preparado. Eso es muy importante. La respuesta por ello será rápida, será adecuada. La organización, el conocimiento, por ejemplo, de la ubicación de los equipos de emergencia en determinada instalación, ¿no es cierto? Usar los equipos de emergencia, saber usar los extintores, camillas, botiquines. Es parte de sus funciones, señores. Definitivamente que sí. Y cuando nosotros hablamos de actuación en caso de emergencias, específicamente de primeros auxilios, también, ¿no? Porque de repente la empresa nos dice, bueno, sí, señores, ustedes van a ser contratados por nosotros, queremos que nos brinden el servicio de seguridad privada, seguridad patrimonial, pero también quiero que nos apoyen, queremos que nos apoyen en el tema de brindar primeros auxilios. Y por eso ustedes, por ejemplo, van a ser capacitados. ¿Lo puede hacer la empresa cliente? Sí, ¿no? Agentes de seguridad privada en hospitales, ¿no? En instituciones médicas, ¿no? No solo les decía es entregar documentos, es brindar asesoría rápida, obviamente, a un cliente que llega, en este caso, a la instalación. Y lo tiene que hacer de manera correcta, ¿no? Lo tiene que hacer de manera adecuada. Lo tiene que hacer de manera que su guía, su aporte sea aprovechado por estos clientes. Hay de todo en realidad, ¿no? Hay de todo. Características personales, ni qué decir, hay de todo. Les decía, algunos son empáticos, otros no lo son tantos. ¿Ya? Cumplir los procedimientos operativos, atentos, instructivos, procedimientos operativos, funciones generales específicas y toda norma de seguridad relacionada con el servicio, claro. Porque la empresa cliente tiene sus normas. A ver, un momento, por favor. Listo. Les decía, ¿no? Cada empresa tiene pues sus protocolos, sus procedimientos y establece seguramente sus funciones. Ahora, claro, la empresa de seguridad privada como tal también se organiza, ¿no? Tiene su propia organización, tiene sus propios procedimientos, por supuesto. Pero en este caso, cuando hablamos de una empresa cliente, ¿no es cierto? Los agentes de seguridad deben cumplir, todos dicen, ¿no? Deben cumplir todos los procedimientos operativos,
funciones generales, funciones específicas y toda norma de seguridad relacionada con el servicio que brinda de repente la empresa. Hay agentes de seguridad que acompañan, por ejemplo, a un vehículo, ¿no? En la cabina, lo hacen, por un tema de resguardo, ¿no? Por un tema de resguardo. Cuando nosotros, a ver, Rosario nos dice, buenas tardes, eso tiene que estar especificado en el contrato, por ejemplo, en el caso de que se dé la responsabilidad de recepción de bienes fuera del horario de trabajo del personal de la empresa. Ah, correcto, por supuesto. ¿Y eso quién lo establece, Rosario? La empresa cliente. Por supuesto que sí, claro. Y un supervisor de seguridad privada debe conocer justamente, por eso lo mencioné en algún momento, los detalles del contrato, ¿no? Hay procedimientos de recepción de bienes, los horarios, algunos son de madrugada, otros de repente de noche, los horarios, los tipos de bienes, las gestiones de documentos que se hacen, ¿no? Para recibir estos bienes, las guías de, eh, en tal caso, ¿no? Las guías con los productos, con los elementos. En algún momento, por ejemplo, vi una empresa courier, por ejemplo, ¿no? Una empresa courier con una carga importante de estos elementos, de estas encomiendas, llevaba o se transportaba en tal caso con el conductor y con un agente de seguridad en el vehículo, digo, ¿no? ¿Ya? Y lo que dice Rosario es cierto, o sea, depende de qué, de la especificación del contrato con la empresa cliente. Cada empresa cliente va a tener un requerimiento de repente particular, un requerimiento especial, dependiendo del rubro al que se dedican, ¿no? Les decía, por ejemplo, trabajar en estas empresas de resguardo, Hermes, ¿no? La preparación que deben tener estos agentes de seguridad es vital, no solo en situaciones difíciles, robos, asaltos, sino también en el uso adecuado de armas, ¿no? Dependiente, va a depender, repito, ¿no? Va a depender mucho de porque una empresa de seguridad privada no brinda servicio a una sola empresa, pues, a una empresa cliente, brinda el servicio a varias empresas clientes. ¿Cuál va a ser en tal caso, la característica, ¿no es cierto? Es justamente que el trabajador designado a resguardar, según el rubro de la empresa cliente, debe ser el trabajador apto, ¿no? Debe ser un trabajador apto, capacitado en tal caso. Y las empresas de seguridad privada lo realizan, capacitan a su personal. Definitivamente que sí. ¿De acuerdo a qué? Al requerimiento del cliente. ¿Dónde está especificado los requerimientos del cliente? Como bien dice Rosario, en el respectivo contrato. Puede ser un agente de seguridad, pueden ser varios, en tal caso, en una misma empresa cliente, muchas veces es uno solo, y dicho sea de paso, ese trabajador, ese agente de seguridad solo, cumple, les decía, varias funciones, ¿no? Varias funciones. Verificar el buen estado del mantenimiento y operatividad de los equipos e implementos de seguridad para el buen desempeño de sus funciones, claro, en caso de emergencias, en este caso. Una inspección de repente, ¿no? De extintores, botiquines, porque les decía el agente de seguridad, según el contrato, ¿no es cierto? Lo cual es adecuado, correcto, desempeñará funciones en caso de emergencias. También lo vamos a ver esto en la parte final. Informarse de los procesos, ahí está justamente, de relevos, de las nuevas disposiciones y consignas emanadas en los clientes o internamente, claro. ¿No? ¿Cuántas horas? ¿En qué momento se realiza el relevo? ¿Qué pasa cuando un agente de seguridad, por ejemplo, tiene que ir a ingerir sus alimentos? ¿Quién se queda? ¿O los ingiere ahí nada más en su puesto de trabajo? Muchas veces no sucede, ¿no es cierto? Respetar, ya un tema de valores, un tema interno de las personas como tal, respetar y conocer y aplicar, dice, los valores de la empresa y del cliente, ¿no? ¿Correcto? Tiene que tener muchos valores, definitivamente, ¿no? Generar valor agregado, identificando los peligros y evaluando los riesgos a los que se
expone. Ya hemos mencionado, ¿no? Los peligros externos, básicamente, que son robos o asaltos, ¿no? Son los más comunes en este caso. Y se pueden presentar. Se pueden presentar en el desempeño de sus funciones sabiendo, pues, ¿no? De repente en las noches, ¿no? Cómo abordar, vamos a verlo esto en la psicología del delincuente, cómo abordar situaciones de riesgo, ¿no? La comunicación que tiene que haber, a quién debo llamar, con quién debo comunicarme en caso de asalto, en caso de robo, ¿no? Y hay un documento muy importante que justamente, y la empresa de seguridad privada la debe tener, la empresa cliente también lo tiene, se llama Plan de Respuesta a Emergencias, ¿no? Donde todos los agentes de seguridad participan activamente. Definitivamente que sí, participan, ¿correcto? Y hacemos la mención porque es más, son los primeros que van a intervenir en ese tipo de situaciones. Por lo tanto, el agente de seguridad privada debe estar preparado, mentalmente, físicamente, ¿no? Para el uso también de sus respectivas armas, ¿no? Es muy importante, les decía, porque son los primeros agentes, o sea, en el caso, son los primeros intervinientes cuando ocurre un robo, cuando ocurre un asalto. Hay que coordinar, hay que tener el documento denominado plan de emergencias y colocar, ¿no? Un determinado directorio, coordinaciones, llamados de emergencia. Muchas veces estos agentes de seguridad, estos supervisores de seguridad privada, ¿no? Son los que realizan pues siempre las coordinaciones, son los que actúan, en tal caso decía, son los primeros en actuar en caso de emergencias, ¿correcto? Entonces, eh, es importante el rol que cumple, definitivamente, es importante. La empresa les encarga a ellos justamente ese resguardo, ¿no? La empresa les encarga a ellos eh, esa actuación, ese desenvolvimiento. Pueden pasar y están expuestos, les decía, el tema de los bancos, por ejemplo. Vamos a ver ahora justamente el tema de la psicología del delincuente. En el tema de los bancos, el riesgo es altísimo, ¿no? El riesgo es altísimo. Vamos a verlo justamente ahora. Ahí está justamente. Psicología del delincuente, dice, ¿no? Propósito, el objetivo de presentar esta lista de recomendaciones es poder tomar medidas de seguridad que permitan prevenir diferentes tipos de agresión en los lugares de trabajo donde se encuentran estos agentes, justamente. Y decidí colocar este segundo punto que decía, pues, durante un asalto, ¿no? Durante un asalto específicamente. Los asaltos se producen de una manera inesperada, se producen de una manera bastante rápida, minutos nada más, y no sabemos con el tipo de persona, de delincuente, a que nos estamos enfrentando. Por eso estas recomendaciones dicen, ¿no? Permanezca en calma, pida calma al delincuente y hágale sentir que él controla la situación. Bueno, esto que mencionaba mis amigos es relativo, ¿no? Todo pasa en segundos. Todo pasa en segundos. Dice, nunca se resista, entregue los objetos que le pidan. Bueno, no transmita rabia o sentimientos de venganza. Contra un arma de fuego no existe fuerza física suficiente, claro. El delincuente, siempre digo esto, ¿no? El delincuente no eh, sabe o es consciente, en tal caso, de que no tiene nada que perder, ¿no? Y debemos actuar, debemos ser persuasivos, como agentes de vigilancia, agentes de seguridad, debemos ser persuasivos, debemos persuadir. Dice, ¿no? Un ladrón drogado borracho, dice, tiene los reflejos alterados. Hará todo con mucha calma y movimientos suaves. Normalmente pasa eso, ¿no? Normalmente un asaltante está drogado de repente. No controla completamente sus acciones, ¿no? Y ese es el riesgo altísimo, justamente, ¿no? No provoque situaciones que hagan sentir al delincuente
que está perdiendo el control de la situación. Básicamente, pues, eh, puede actuar de forma intempestiva, ¿no? Puede reaccionar de manera muy negativa y la situación se sale de control definitivamente. Repito, estos asaltos pasan muy rápido, ¿no? Ocurren en minutos, a veces en segundos nada más. Nunca reaccione, dice, ante agresiones físicas contra usted o sus acompañantes. Vamos a ver, ¿no? ¿No? Y la situación se puede salir de control siempre y cuando, pues nosotros también como agentes de seguridad no mantenemos la calma, no intentamos tener el control. Esto es relativo, repito, porque el asalto ocurre en minutos, en segundos. A veces no hay tiempo ni para ello, ¿ya? Entonces, son recomendaciones. Ustedes van a recibir las diapositivas, tómenlo en cuenta también. El peor enemigo de la seguridad privada, en este caso, es la idea de que a mí nunca me sucede nada. A mí nunca me va a pasar nada. Por eso hay que estar alertas, sobre todo por el rol que cumplen los agentes de seguridad, siempre alertas, ¿sí? Siempre concentrados. Repito, esto va de repente a los agentes que están pues en instalaciones de entidades financieras, entidades bancarias, entidades donde, o lugares, infraestructura, donde la ocurrencia de un asalto, de un robo, ¿no? La probabilidad que sucede es alta, ¿no? Debemos estar atentos, debemos estar concentrados, debemos estar, voy a decir, hasta cierto punto calmados, ¿no es cierto? Porque la situación del robo, del asalto se puede presentar. El peor enemigo de la seguridad es la idea de que a mí nunca me sucede nada. Para descubrir la vulnerabilidad propia, ¿no?, del mismo trabajador. Se debe pensar como si usted fuera el delincuente, pensar como el delincuente, ¿no? Ningún plan de protección funciona si no hay supervisión y control. Esto es muy importante, ¿no? Va a ocurrir en minutos, en segundos. El agente de seguridad tiene que estar preparado, tiene que estar concentrado en lo que hace, en la labor que desempeña. Debe estar eh, debidamente capacitado en el uso de armas. El hecho de estar capacitado a un agente de seguridad le da mucha seguridad, ¿no? En algún momento actuará seguramente. Y si está capacitado va a actuar de la mejor manera, sobre todo, repito, en el uso de armas. El riesgo es alto, el riesgo es alto. El riesgo es alto porque en estas instituciones bancarias, de repente en una sucursal de venta de vehículos, podría ocurrir un asalto, etcétera, ¿no? Y hay que estar preparados, hay que estar concentrados, hay que estar preparados desde sí en el uso de armas, por ejemplo. La prevención representa el 90% en seguridad, prevenir, ¿no? ¿Qué hacemos para prevenir estas situaciones, ¿no? Razón por la cual las acciones se deben concentrar en esta etapa preventiva, ¿no? Conocimientos previos antes de desarrollar un plan de protección, claro, ¿ya? Cuando nosotros tengamos la situación de este asalto, de este robo, debemos estar eh, preparados, digo, psicológicamente, vamos a actuar rápido, vamos a desenvolvernos, vamos a desenvolvernos en nuestra actividad, vamos a utilizar un arma de repente, ¿no? Vamos a utilizar un arma y hay que estar preparados. Cuando nosotros hablamos de la psicología del delincuente, siempre hay que mencionar, ¿no es cierto? Dice, ¿no? Conceptos como pensé, creí, supuse, deduje, no son admisibles en seguridad, todo se debe verificar. Todo se debe verificar. Todo se debe planificar en tal caso. Sobre todo, les decía, no podemos prever, ¿no?, en el tema de seguridad, en vigilancia, en seguridad privada,
No podemos prever, no podemos saber, tal caso voy a decir así, no podemos saber cómo va a actuar el delincuente. No lo sabemos, no lo sabemos. No sabemos cómo va a actuar, no sabemos si tiene un arma, no sabemos si está solo. Lo sabemos, obviamente, lo sabremos después, ¿no? En el momento, digo, es difícil. Y para eso hay que planificar. Es muy importante el tema de tener este plan de emergencias. Es importante realizar simulacros que involucren a todo el personal de vigilancia, a todos los agentes de seguridad privada. Ya lo mencioné, el tema de primeros auxilios, ¿no es cierto? Deben estar preparados. Deben estar preparados físicamente, psicológicamente, deben estar preparados para el uso de su arma. ¿Ya? La seguridad no ofrece protección absoluta, dicen, pero debe como mínimo conseguir los siguientes resultados. Dificultar la acción delictiva, que los delincuentes no consigan su objetivo. Retardarla, ¿no? Demorarla. Detectarla, localizarla, impedir el libre desenlace del maleante, claro, impedir que huya de repente, ¿no? Impedir básicamente que logre su objetivo, ¿no? Un robo de repente. Ocurre en segundos, mis estimados amigos. Es un riesgo altísimo, definitivamente que sí, pero hay que estar preparados. Sobre todo en el uso de armas, ¿no? Me parece, porque en algún momento lo vamos a aplicar. Ya el tema de la psicología y el tema físico me parece que son importantes también, pero vienen ya como un complemento, ¿no? Son importantes, por supuesto que sí. Es muy importante, dice, ¿no? Que la seguridad privada en este caso debería conseguir que en el caso que el delincuente no cumpla su objetivo en general. Para eso nos contrata, para evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Y sobre todo, les decía, en instalaciones, en lugares de trabajo, donde pues eh, estos robos, estos asaltos, estas acciones delictivas, la ocurrencia de estas acciones delictivas son de muy alta probabilidad, de muy alta probabilidad. Vivimos en un país, lastimosamente, ¿no? Donde la delincuencia acecha, lastimosamente digo, y por eso también las empresas requieren justamente a los agentes de seguridad. Los riesgos son altos, pero considero que con la preparación en el uso de armas, una preparación física, sobre todo también una preparación psicológica, se logrará un adecuado desempeño de estos agentes de seguridad. El supervisor de seguridad privada, la coordinación con la empresa cliente, cumplir el contrato, cumplir los objetivos del por qué nos contratan como agentes de seguridad de su empresa. Hay que ver resultados, ¿no? Hay que ver resultados. Hay empresas, por ejemplo, donde el rol del agente de seguridad es, por ejemplo, como bien decía nuestra compañera, controlar el ingreso y salida de repente de elementos, de productos, ¿no? Controlar el ingreso y salida de vehículos, etcétera. Eso es de repente en el cumplimiento de las funciones, ¿no? Aquí estamos hablando ya de un tema delincuencial, ¿no? Por decirlo menos. Debemos lograrlo. Debemos cumplir la razón, digo, el objetivo, las funciones por el cual la empresa cliente nos ha contratado. En minería pasa, por ejemplo, que los temas son rotativos, los turnos de trabajo rotativos de día y de noche, 7 de la noche a 7 de la mañana, el trabajador se va a descansar y entra su compañero de 7 de la mañana a 7 de la noche, y así. Y es rotativo, ¿no? El trabajador que una semana trabajaba de día, la siguiente semana va a trabajar de noche, ¿no? Es un tema rotativo, ¿ok? Entonces,
Eh, y esto lo sabe el supervisor operativo, el supervisor, en el caso de seguridad privada, ¿no? Es más, es él quien organiza estas brigadas, este conjunto de trabajadores, estas cuadrillas, porque muchas veces no es solo, pues, un vigilante, no es solo un agente, son varios, ¿no? De noche, por ejemplo, están más expuestos de repente a un asalto, a un robo. Los grifos, por ejemplo, los grifos, ¿no? Alguna vez me tocó capacitar a los agentes de seguridad de un grifo y justamente decían eso, ¿cómo nos protegemos, no? ¿Qué hacemos en caso de asaltos? Era, me acuerdo mucho, en la carretera central, ¿no? Donde habían, por ejemplo, el paso de vehículos era muy permanente y era un grifo bastante alejado de una zona urbana, ¿no? Y me decía el gerente, bueno, aquí, ingeniero, ocurren muchos asaltos. Y los agentes, bueno, con el uso de armas y demás, se preparaban para afrontar este tipo de situaciones. Depende del rubro, siempre lo digo, depende del rubro, depende de repente de la cantidad de trabajadores, ¿por qué no? De repente depende del turno. En el día de repente no ocurren los asaltos, los robos, en la noche sí. En algún momento todos vamos a estar inmersos en un asalto, en un robo, en el cumplimiento, repito, de nuestras funciones. El delincuente no quiere ser expuesto o descubierto, claro. Ahí está un grifo, por ejemplo, en la imagen vemos un grifo. Siempre pasa este asalto en los grifos y con vehículos móviles, ¿no? Ya sean motos o vehículos. Siempre sucede. Hay que actuar, en primer lugar hay que saber actuar. En segundo lugar hay que actuar rápidamente. Comunicación de repente, pedir apoyo. Siempre hace una preselección de las víctimas, siempre irá, dice, a escoger al más fácil, al más desprevenido. Por eso siempre les decía, concentrados, señores. Instituciones bancarias, instituciones financieras, concentrados, alertas, ¿no? Como me decía este director, este supervisor de esta empresa privada, me decía, no es solo pararse, ¿no? No es solo pararse, no es solo, hay que ser observador, me decía, ¿no? Hay un tema de entrenamiento y capacitación específica en el puesto de trabajo también, pero ¿de qué depende? Del tipo de empresa, si es de día o es de noche. Durante un asalto, el delincuente está nervioso y con miedo, por tanto, peligrosamente inestable. Psicológicamente, digo, ¿no? También, inestable, ¿no? Algunas veces drogado, lo hemos mencionado. Manuel nos hace la siguiente consulta. A ver, vamos. Profesor, una consulta. Cuando el cliente contrata un personal de seguridad para la parte interna, a ver, quiero entender la pregunta, ¿no? Ronda, dice, y posterior, en la práctica. Ah, ok, ok. El agente hace externo, como cuidar vehículos, ¿eso debe estar especificado en el contrato? Sí, mi amigo, sí, sí, claro, claro. O sea, esto es muy importante en el sentido en el que nada, ninguna función del vigilante, porque estamos hablando de qué? Estamos hablando de personas, estamos hablando de activos, decía, ¿no? La diapositiva, ¿no? Decía activos, porque aquí hay un tema de responsabilidad, mi estimado Manuel. Porque si te han dado la responsabilidad de vigilar, de cuidar un vehículo, es tu responsabilidad. Pero si tu contrato dice que solo es ronda interna, como manifiestas en la pregunta, de repente no es tu responsabilidad cuidar externamente. Tal vez sí, pero ¿dónde debe estar especificado? En el contrato. ¿Por qué? Porque son activos, ¿no? Eso siempre decía, bueno, nosotros estamos en el ingreso, a ver, alguna vez nos pasó, ¿no? Nosotros estamos en el ingreso en una empresa donde siempre venían proveedores
con sus autos, con sus vehículos, y lo estacionaban fuera de la instalación de la empresa. Pero el contrato de estos vigilantes, de estos agentes de seguridad, el contrato decía que ellos también deberían cuidar los vehículos estacionados en su estacionamiento, valga la redundancia, pero exterior, ¿no? Les decía, ¿no? Al ingreso de la instalación había un estacionamiento. El contrato especificaba que sí debían cuidar estos vehículos de sus clientes. Es más, esta empresa, me acuerdo mucho, era una empresa de mantenimiento vehicular. Entonces, ¿qué pasaba? Venían los clientes con sus vehículos y los dejaban en la empresa para realizarles el mantenimiento, pues, ¿no? Y los agentes tenían que cuidar también esos vehículos. Son cláusulas, mi estimado Manuel, son cláusulas que hacen del servicio, en este caso de la empresa de seguridad privada, de repente más compleja. Y cuando es más compleja se necesitan de repente más agentes, ¿no? Podría ser. Tiene mucho que ver, repito, el tipo de contrato, el tipo de empresa, los horarios, tiene que ver la cantidad de personas también, ¿ya? Pero todo especificado en un contrato. ¿Por qué? Porque es de responsabilidad. Estamos hablando de activos, de bienes muebles, bienes inmuebles, bienes muebles, ¿correcto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque de repente no está especificado en el contrato y listo, no es de nuestra responsabilidad. Es muy importante eso, ¿no? Repito, a más funciones o a más cosas, digamos, bienes muebles, inmuebles, activos que proteger, de repente necesito más personal, porque no voy a cumplir a cabalidad mis funciones. A más funciones, a más activos que proteger, más, de repente, más personal por contratar, ¿no es cierto? ¿Ya? Y hemos mencionado también, por ejemplo, que temas de cámaras de vigilancia, ¿no es cierto?, deben estar en la capacidad de utilizar estas cámaras de seguridad. Utilizar todo el panel, ¿no? Todo el sistema todo el circuito cerrado de televisión, cámaras de vigilancia. Dicho sea de paso, están encendidas 24 horas. ¿Para qué? Para detectar, y a eso voy, justamente, no es solo pues por un tema de delincuentes, sino también de vigilar de repente las funciones de cada trabajador. Yo he trabajado en unas empresas que hacían eso, ¿no? A ver, cámara en tal lugar, ¿no? General, ¿no? Un patio, por ejemplo. Listo. Se verifica que los trabajadores realizan sus actividades. ¿Quién debe monitorearlo? Justamente estos agentes de seguridad. Interesante la pregunta. Todo detallado en el contrato, definitivamente, ¿no? Muy importante. Y en esta última parte vamos a ver, pues, una actuación en caso de emergencia. Un supervisor de seguridad privada y todos los trabajadores en realidad debemos estar capacitados para actuar en caso de emergencia. Cuando ocurre una emergencia, incendios, robos también es una emergencia, ¿no es cierto? En primer lugar, dice proteger es la primera acción que se debe llevar a cabo en caso de accidentes o emergencias. Consiste en valorar el entorno, detectar situaciones peligrosas, adoptar medidas para controlar riesgos, señalizar el lugar del accidente y de la emergencia. De repente hay un trabajador golpeado, un robo, ¿no? Un trabajador golpeado, un compañero de trabajo, un agente de seguridad golpeado de repente, o de repente ya con consecuencias graves, digo, para el ejemplo, ¿no? Entonces, coordinación y tener ese documento importante, ¿no? Manual, o perdón, sí, plan de respuesta a emergencia, sea, ¿no? Y colocarlo. Adoptar medidas de autoprotección, protegerse uno mismo, ¿no? Protegerse uno mismo, cuidarse uno mismo. Es rápido también esta cuestión, mis estimados amigos. Proteger. Avisar, tras proteger a los heridos y asegurar el entorno, se debe llamar a los números de emergencia. ¿Dónde están estos números de emergencia? En el plan de respuesta a emergencias, justamente, ¿no? Activar el sistema de respuesta a emergencias, dar los datos necesarios sobre la emergencia, seguir las indicaciones del personal autorizado.
El rol que cumplen los agentes de seguridad en el caso de una emergencia es vital también, ¿no? Se comunican por radio muchas veces, ¿no? Pero avisar básicamente a todos los involucrados. Ha pasado una emergencia. Avisar a todos los involucrados. Y por último, siempre voy a mencionarlo, ¿no? Siempre lo digo de esta manera. Solo brinden primeros auxilios si están capacitados para brindar primeros auxilios. Si no están capacitados para brindar primeros auxilios, es preferible llamar a la brigada, llamar, ¿no? Al personal médico, a los bomberos, a la brigada de emergencias, etc. Socorrer, una vez tomadas las medidas de protección, avisar a los servicios de emergencia, quienes se encargarán de tranquilizar a la víctima, o víctimas, pueden ser varias, localizar posibles lesiones, evaluar y establecer prioridades, nunca mover innecesariamente a la víctima. Coordinación, señores, con sus compañeros de trabajo, con la empresa cliente, establezcan un canal de comunicación para actuar en caso de emergencia de manera inmediata. Listo, mis estimados amigos, hemos llegado a la parte final. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios
Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias. Ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.